Desde la hora de mi infancia no fui como otros fueron, no vi como otros vieron, no pude hacer nacer mis pasiones de la misma fuente, no tomé mis tristezas del mismo origen, no pude despertar mi corazón a la alegría con la misma música que los demás. Yo todo lo amé en soledad. Edgar Allan Poe, vida, obra y muerte. Bienvenidos a Oculwen, yo soy Rocío y hoy hablaremos de un maestro de la literatura, un genio ligado a la tragedia, al romanticismo y al terror. Tras su muerte se convirtió en un referente mundial de la literatura y en nuestra cultura es conocido como el padre del terror psicológico, conocido como el precursor de la ciencia ficción. Su influencia ha llegado a un sinfín de películas, de series. Su imagen es icónica, conocida mundialmente, desde la portada de un álbum de los Beatles hasta que un equipo americano lleve el nombre de uno de sus poemas. Fue el creador de la novela policíaca En los crímenes de la calle Morgue, creando así el arquetipo de detective protagonista. Pero para entender al genio tenemos que comprender su vida. Así que empecemos por su historia. Tuvo una infancia marcada por la pérdida. Edgar nació en Estados Unidos, en Boston, Massachusetts, el 19 de enero de 1809, rodeado de teatro y arte. Pero el destino no tuvo piedad. Su padre lo abandonó un año después de su nacimiento y su madre murió cuando él tenía solo 2 años. Lo único que conservó de sus padres fue un retrato de su madre y un dibujo del puerto de Boston. Fue criado junto a su hermana por la familia Allan en Richmond, donde aprendió modales y literatura, y también el sentimiento de no pertenecer a ningún lugar, ya que lo acogieron pero nunca fue adoptado. Desde niño comprendió que la vida podía desmoronarse en cualquier momento y que la muerte podía ser una compañera constante. Su padrastro, del cual Edgar adquirió su apellido, era un hombre colérico. Nunca lo apoyó en su pasión por la literatura. Su madrastra sí que lo quiso y sentía un gran amor hacia él. Lo mimaba todo lo que podía cuando su marido no intervenía para evitarlo. En 1815 la familia se mudó a Inglaterra, primero a Escocia durante un breve periodo de tiempo y después a Londres, donde aprendió a hablar francés y a escribir latín, y fue crucial para ponerlo en contacto con la cultura y el folclore. A los pocos años regresaron a Richmond y recibió la mejor educación. Le gustaba leer las revistas inglesas que encontraba. Cautivaban su imaginación muchas leyendas de los marineros, que más tarde inspiraron muchas de sus obras. A los 14 años tuvo su primer romance, de la madre de un compañero. Era aficionado a las máscaras y aunque no era conflictivo, no toleraba ningún tipo de manipulación. Era muy buen deportista, imitando a su gran héroe, Lord Byron. A los 16 años heredó de uno de los tíos de su padrastro. Compró una gran casa y en su balcón nació su pasión por la astronomía. También mantuvo una relación amorosa con Sarah Elmira Royster, quien aparecería al final de su vida. Ella dijo unas palabras sobre él. Edgar era un muchacho muy guapo, no muy hablador, de agradable conversación, pero de comportamiento más bien triste. Nunca hablaba de sus padres. Estaba muy ligada a la señora Allan, así como ella de él. Era entusiasta, impulsivo y no soportaba la menor grosería. En la universidad era un alumno brillante, aunque muy pretencioso. En este tiempo su relación con su padrastro empeoró, debido a sus deudas de juego, y es en esta época donde se le relaciona por primera vez con el alcohol. Dijo Edgar, el clima de la universidad era tan favorable como una taberna. Edgar jugaba, perdía y bebía. Al ser incapaz de sobrevivir por sí mismo, se alistó al ejército. Ese mismo año publicó su primer libro, Tamerlane y otros poemas. Con el tiempo se esforzó en labrar su carrera como escritor y se dedicó al periódico.
Fue el primer estadounidense que intentó vivir de la escritura únicamente, lo que claramente le perjudicó. Su padrastro falleció y lo dejó sin herencia. También se casó con su prima Virginia. Ella tenía 13 años, aunque en su certificado ponía que tenía 21. Poe tenía 26. Según su biógrafo, Joseph era impotente y por este motivo escogió a esa esposa. A ver, de esto es dudoso. Y aunque el matrimonio fue un poco desastroso, Virginia nunca tuvo malas palabras para él. Al contrario, se llevaban bien. El pensamiento de muchos es que buscaba en su entorno el consuelo, un consuelo maternal. Pobre Edgar. En enero de 1845, su poema El Cuervo salió a la luz, convirtiéndose en un éxito rotundo. Edgar consiguió llevar una vida normal, pero duró poco tiempo. Virginia enfermó de tuberculosis y aunque estuvo un tiempo debatiéndose entre la vida y la muerte, al final falleció. Edgar, que ya tenía mala salud, siguió el cortejo fúnebre de su mujer, vestido con su capa vieja de cadete. Durante meses había sido el único abrigo de la cama de Virginia. En otra cita dijo: «Si se me pidiera que definiera en pocas palabras el término arte, lo llamaría la reproducción de lo que los sentidos perciben en la naturaleza a través del velo del alma». Sus obras hablan de la pérdida, de la locura y del terror. Él era el escritor que caminaba entre las sombras. Su inspiración, el Lord Byron, lo influyó en la melancolía y en la tristeza y el romanticismo, tratando temas como la belleza inalcanzable y el deseo infinito. Más tarde fue desarrollando su obsesión por la muerte y la psicología humana. Edgar no escribía sobre monstruos del exterior, sino sobre los monstruos internos del alma de los hombres. Mientras el mundo prefería historias de héroes y glorias, él escribió sobre la locura, el duelo, almas rotas, entierros prematuros, habitaciones silenciosas y corazones que no dejan de latir bajo el suelo. Su literatura era un espejo, pero no todos estaban preparados para mirarse en él. Sus obras más escalofriantes. Algunas de sus historias parecen sueños febriles o pesadillas que se niegan a terminar. Veamos algunas de sus obras más importantes, las que a mí más me gustan. El corazón delator. La culpa convertida en sonido que no se apaga. El protagonista insiste obsesionadamente en que no está loco, pero sus palabras y acciones demuestran lo contrario. Aquí se muestra la ansiedad del protagonista, que se obsesiona con el ojo vigilante del anciano, a quien dice amar. Siente una obsesión irracional, una distorsión de la realidad que lo lleva a cometer el crimen. Edgar dice: no tememos las cosas en sí, sino lo que representamos mediante ellas. Después del asesinato, el protagonista escucha latir el corazón del anciano, cada vez más fuerte, síntoma de una alucinación auditiva, reflejando así la culpa y el miedo. Aquí no hay monstruos, el horror es psicológico, íntimo, humano. Otra de las top, para mí, La caída de la casa Usher. Decadencia, locura y una casa que enferma como un cuerpo. La mansión no es solo un escenario, es un símbolo del estado mental de Roderick Usher. La casa es sombría, está en decadencia y agrietada. Su interior es silencioso y oscuro. Roderick y su hermana pueden interpretarse como un símbolo, como parte de un mismo yo. La mente consciente y el cuerpo físico. Madeleine está enferma, debilitada, casi fantasmal. Muerte y regreso al final simbolizan el cuerpo reclamando el alma, la materia que lo inunda y destruye. Leer el cuento es habitar la mente alterada del protagonista. Cuando Madeleine regresa, no es simplemente un momento terrorífico. Cuando ella y Roderick caen, la casa misma se derrumba y desaparece en el lago. Esto simboliza que cuando la mente pierde el equilibrio interno, toda la identidad colapsa. No es un cuento de fantasmas, es un cuento sobre la fragilidad del yo. El Cuervo, mi preferido. El Cuervo, un poema sobre la imposibilidad de olvidar.
es quizá el poema más célebre de Edgar y vemos la mente del hablante atrapada en su propio sufrimiento. El protagonista ha perdido a Leonor, la mujer que amaba. Es de noche, está solo, intentando leer para distraerse del dolor. De pronto escucha un sonido en la puerta. Alguien llama. Es el cuervo que pasa y se posa en el busto de Pala, la diosa griega de la sabiduría. El cuervo solo dice una palabra, nunca más. No porque sea un animal mágico, sino porque el narrador proyecta su dolor en ese sonido. Cada vez que pregunta, su mente ya espera la respuesta más dolorosa. El protagonista no está enfrentándose a un animal externo, sino a su propia mente. El cuervo es el dolor que no quiere extinguirse, es la memoria, la culpa por desear olvidar. Edgar no inventó el terror, pero fue pionero en convertirlo en poesía. Me volví loco, con largos intervalos de horrible cordura. Su muerte fue un misterio. Nadie sabe qué ocurrió. Es uno de los misterios históricos literarios. No existen registros médicos claros y los testimonios son contradictorios. Lo que sí se sabe es que fue encontrado el 3 de octubre de 1849 en las calles de Baltimore, desorientado y delirando. Estaba vestido con ropa que no era suya, lo cual ya es bastante extraño, porque él era bastante peculiar y su forma de vestir era como la imagen icónica que tenemos de él. Fue llevado al hospital y nunca recuperó la lucidez suficiente para explicar lo que había ocurrido. Murió 4 días después, el 7 de octubre, a los 40 años. Algunos testigos describen el comportamiento del hospital. Decían que alucinaba, que veía cosas que no estaban allí. Estaba muy agitado y después hundía en una depresión. Parecía estar luchando con algo en su mente, como algunos de sus personajes. La versión oficial fue que se debió al alcohol y a las recaídas, pero análisis modernos han demostrado que pudiera ser intolerante al alcohol, por lo que consumir una pequeña dosis le afectaba mucho, aunque en aquella época su carácter, yo lo dudo. Hay otra teoría de que fue asesinato. Estaba muy de moda en aquella época que grupos criminales secuestraban a personas los días de las elecciones, lo vestían con ropas diferentes para votar varias veces y legalmente le daban alcohol y drogas para controlarlos. Y justo el día que Edgar apareció coincidió con unas elecciones. Sospechoso. Puede que fuera una mezcla de su adicción y de las mafias criminales. Su última palabra fue: Señor, ayuda a mi pobre alma. Y así la muerte lo abrazó con el mismo silencio que él escribió toda su vida. Edgar no murió porque sus historias siguen respirando con un corazón bajo el suelo. Sigue susurrándonos que la oscuridad no es un enemigo, sino un espejo. Y quien se atreve a mirarlo descubre quién es realmente. Profeta, exclamé, cosa de maldad. Profeta, ave o demonio, ya sea que el tentador te enviara o que la tormenta te arrojara a esta orilla, solo pero intrépido, en esta tierra encantada y desolada, en esta casa que el horror habita, respóndeme, te lo imploro. ¿Hay acaso bálsamo en Gala? Dime, te lo imploro. Dijo el cuervo, nunca más. Hasta aquí la historia de nuestro querido Edgar Allan Poe. Una vida trágica, con un alma romántica y un final horrible. Nació bajo una sombra larga y murió bajo otra aún más honda. Vagó entre sueños rotos y amores perdidos, buscando en la noche aquello que la luz jamás le dio. Su alma fue una casa antigua, con ventanas hacia la luna,
y habitaciones donde el dolor hablaba en voz baja, pero aún así ardió. Ardió en cada palabra que dejó atrás, como una vela encendida en un cuarto oscuro. Y hoy cuando leemos su nombre, el viento parece pronunciarlo con cuidado. Espero que os haya gustado. Sin duda para mí es uno de los grandes, uno de los maestros. Si queréis seguir viendo mi contenido, suscribiros, darle like y activar la campanita de notificaciones. Habladme de qué tema os gustaría que exploremos. Chao, chao.